Bienvenidos a esta sesión ya número 12 de nuestra escuela catedralicia de la Diócesis de Gracias. Hay un elemento curioso. Ya saben que YouTube va informando sobre las audiencias que va habiendo y en el último informe resulta que donde más visualizaciones ha sido en San Pedro Sula. Después en Santa Rosa de Copán, después en Tegucigalpa. No aparece ningún recuerdo de la diócesis, ni de Gracias, ni de la Esperanza de Intibucá. Pero si estamos haciendo ya un servicio que pasa de las 250 visualizaciones, que está sirviendo para otras diócesis, pues entonces, bendito sea Dios. Y si resulta que es que no se recoge bien el origen de las consultas y de las visualizaciones, pues entonces la culpa no la tenemos nosotros. Y concluíamos con la sesión anterior, en la número 11, con lo que era realmente el pecado mortal, que no es solo el acto que es grave, sino que es cuando se comete con conocimiento teórico, por el entendimiento de la gravedad que tiene el acto que se ha realizado. Hay actos que son gravísimos y que nadie se entera de la gravedad porque nadie se lo había dicho, y que se cometen, se realizan con la voluntad de hacer algo que se sabe que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso es muy fácil juzgar que esto es pecado mortal, usted está en pecado mortal, y sin embargo, pues el que está en pecado mortal es el que juzga de esta manera, porque no podemos entrar en la conciencia de los demás. Ahí entra solamente Dios, y no podemos juzgar si tal persona ha hecho tal acto, que el acto sí a lo mejor es gravísimo, y lo ha hecho dándose cuenta de la gravedad de lo que hace y queriendo positivamente hacerlo. Y sin saber si después de haberlo cometido se ha arrepentido y Dios le ha perdonado y nosotros no le hemos perdonado todavía. ¿Quién se pone más en contra de la voluntad de Dios? El que juzga lo que no conoce y el que condena sin saber si es autor o no es autor responsable de ese acto, por grave que haya sido el acto que ha cometido. Porque si uno está juzgando en lo que solamente Dios puede juzgar, no puede pretender que no está ofendiendo a Dios. Fue el pecado de Eva. El primer pecado, antes de que Eva hiciera pecar a Adán, aceptó en su corazón, en su voluntad, lo que le había dicho la serpiente. La serpiente le engañó, pero ya se lo creyó. Si desobedecen a Dios comiendo de este fruto prohibido, serán como Dios. Y a Eva le debió gustar ser como Dios, intentarlo por lo menos. ¿Y cuántos hay entre nosotros que están intentando por lo menos ser como Dios, cuando están juzgando a los demás como solamente Dios nos puede juzgar a cada uno? ¿Y cómo va a juzgar Dios al que está jugando a hacer de Dios? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, que es muy frecuente en nuestras comunidades, que haya alumnos que se pasen de listos o se pasen de fariseos y que incluso lo digan en voz alta: usted no puede comulgar, usted está en pecado. Y sobre si se puede o no se puede comulgar, ya nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el que fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II, último cronológicamente de una serie de catecismos que empezaron a hacerse, a
publicarse a raíz del Concilio de Trento en el siglo XVI. Y entonces, en el catecismo más reciente que tenemos, que es el catecismo del Papa San Juan Pablo II, en el número 1457 se dice que el que tiene conciencia de estar en estado de pecado grave no reciba la Sagrada Comunión sin haberse confesado previamente de sus pecados. Pero introduce una excepción. Si hay causa grave y no ha podido recibir el sacramento de la confesión, nos dice el catecismo que haga un acto de arrepentimiento, de contrición interno, con el propósito de confesarse, dice el catecismo, cuanto antes, y que reciba la comunión. Vemos a una persona que tiene fama de lo que haya sido y se acerca a comulgar. Podemos asegurar que no ha hecho un acto de contrición, que es que no ha podido confesarse y que tiene el propósito de confesarse cuanto antes, porque para confesarse cuanto antes tenemos una dificultad muy grande. Todos, incluso los sacerdotes, los obispos y el mismo Papa, necesitamos por lo menos un presbítero, también nos puede servir un obispo, que nos confiese y que nos absuelva los pecados si manifestamos que estamos arrepentidos. Pero es difícil tantas veces encontrar un sacerdote con el que se puedan confesar. Si llega a la iglesia cuando va a empezar la celebración de la Eucaristía, si se da cuenta de que si le interrumpe el sacerdote en ese momento diciendo, Padre, ¿me puede confesar? Pues a lo mejor le puede decir, venga después de la misa. No podemos tener esperando a todos los demás a que usted termine de confesarse. No sabemos cuánto tiempo va a necesitar. Pero si después de haber celebrado la Santa Misa vuelve esa misma persona y le dice, Padre, ¿me puede confesar? Es muy difícil que el sacerdote le diga no. O que vuelva otro día. O a lo mejor hay una emergencia y le dice, venga dentro de una hora. Y entonces, si es que hace falta el sacramento para el perdón de los pecados y no se ha podido recibir el sacramento, lean el catecismo por lo menos. Porque ¿cuántos hay que porque tienen una cierta conciencia de pecado, no saben si mortal o venial, se quedan sin comulgar y hasta el domingo que viene o hasta cuando pueda ser? Y entonces yo he tenido que imponer varias veces como penitencia, cuando después se han confesado, decía, ¿a usted esto no se lo habían dicho todavía? Bueno, pues como penitencia ofrezca una misa en un día que no sea de precepto y la Sagrada Comunión por la conversión de todos los causantes o los culpables de que usted haya estado en el error hasta ahora que se ha enterado. No es que todo el mundo se tenga que andar leyendo todos los días el catecismo entero, pero sí es que hay dos maneras de divulgar el error. Una, cuando se miente, y otra, cuando se oculta la verdad. Desde que el Papa San Juan Pablo II promulgó el catecismo, ¿cuántos hay ministros laicos, catequistas, delegados de la palabra, sacerdotes, párrocos, obispos, que lo hayan leído, que hayan dado con este número 1457, y hayan pensado, yo esto lo debería enseñar, yo esto lo debería comunicar? ¿Cuántos confesores nos encontramos que nos vienen personas que se
nos damos cuenta de que desconocían por completo el catecismo en 1457. Y bueno, pues se le puede decir cuando llegue usted a su casa, si tiene el catecismo, mire el número 1457. Ahora, eso sí, siempre hay que aconsejarle que ore por quien le ha mantenido en el error a lo mejor años. Es que no pude confesarme porque llegaba tarde, porque, bueno, por cualquier motivo, por cualquier pretexto, pero que no se había confesado. Y no había tenido tiempo tampoco de leer el 1457 del catecismo. Por eso es por lo que tenemos que andar con mucho cuidado sobre esas condenas que a veces se arrojan sobre nuestros hermanos. Usted no puede. ¿Cómo que no puede? ¿Es usted el que no puede decírmelo así? Léase el catecismo. Lea antes de hablar. Porque por mucho que insistamos, siempre pesa en tantas personas, es que, ay, a mí es que me dijeron que... Pero bueno, ¿quién se lo dijo? ¿El Papa? Porque el catecismo está aprobado por el Papa. Léalo. Que es un párrafo nada más. No se lea el catecismo entero hasta que llegue a ese número. Conviene ir leyéndolo de vez en cuando, enterarse, sobre todo para no inventar y para no ser ministro de la mentira, causante del engaño, con daño de los demás. ¿Cuántas comuniones se han podido perder en personas, hermanos y hermanas, que podrían haber recibido la Sagrada Comunión si hubieran recibido una información, una catequesis sobre lo que es el perdón de los pecados? Es que hay que confesarse, sí. En las situaciones habituales, sí. Pero hay otros medios también de que se perdonen los pecados. Hay sacramentos por los que se perdonan los pecados, como por ejemplo el bautismo. Había celebrado yo un bautismo de una persona adulta que, según el decreto del Papa del año 96 del siglo pasado, tiempo hemos tenido de enterarnos, se dice que cuando se bautiza a un adulto hay que darle en el mismo acto el sacramento de la confesión, disculpen, de la confirmación, el bautismo con la confirmación y la Eucaristía. Había bautizado a una persona adulta y cuando llega el momento de la comunión viene corriendo la madrina y me dice, pero le va a dar la comunión si no se ha confesado todavía. Díjele que no puedo comulgar es usted si no cree que por el bautismo se perdonan los pecados. Una persona recién bautizada tiene que confesarse. Y hace menos tiempo, ha sido en este mes pasado, estaba yo fuera de la diócesis, en una parroquia de un párroco, amigo, conocido, y entonces vino una pobre mujer que se iba a ingresar en el hospital al día siguiente y que quería que se le diera la Santa Unción. Iba a celebrarse la Eucaristía a continuación. Bueno, pues muy bien. Le administro la Santa Unción y le digo que como iba a haber una celebración de la misa a continuación, que comulgara. Y dice, no, yo no puedo comulgar. Yo, ¿pero por qué? Es que no soy casada. ¿Y a usted no le han dicho que estando enferma se recibe la unción de los enfermos, se le perdonan los pecados? Comulgue. Y luego, cuando salga usted del hospital, después de la cirugía, lo mismo. Ofrezca una misa y la comunión por la conversión de los que le están manteniendo hasta este momento en el desconocimiento, en la ignorancia, en un sentimiento de culpa de que porque no está casada, ni aunque se le perdone su pecado va a poder comulgar. Si se le ha perdonado inmediatamente antes, ¿de qué ha servido si no el sacramento de la Santa Unción? Y en otra ocasión, eso sí fue en una de las comunidades de mi parroquia,
que me avisaron ya de noche que si podía ir a llevar los sacramentos a una persona que estaba muy enferma. Yo, siempre que me llamaban, tenía la costumbre, y ahora que no tengo parroquia, cuando la tenga, recuperaré la costumbre, siempre que me llamen para enfermos, a preguntar si toma alimento sólido, o sea, si se le puede dar la Sagrada Comunión. Si ya está en coma y no puede tragar, pues entonces evidentemente no podemos andar paseando el Santísimo Sacramento hasta la casa del enfermo para luego regresar por donde hemos venido, ¿no? Y entonces pregunté si tomaba alimentos sólidos, si podía recibir la comunión. No puedo comulgar. Me lo creí. Era ya de noche, tarde. Llego a la casa y sí, efectivamente, estaba grave, pero podía tragar perfectamente. O ¿cómo? No me han dicho. Y lo mismo, es que no soy casada. Bueno, dije varias veces en público, sin señalar a la persona, que claro que cuando hay un ministro laical que tiene una responsabilidad sobre esto y no sabe que si se le da la absolución a un enfermo o la santa unción, se le perdonan todos los pecados y puede comulgar, pues entonces que el que estaba ejerciendo, la que estaba ejerciendo ese ministerio laical, que debería presentar la renuncia. He salido de la parroquia, que me ha trasladado mi obispo, y no ha renunciado todavía. Y lo he dicho en público. No diciendo, usted tiene que renunciar. No. Que adquiera conciencia la comunidad de que si uno hace un uso abusivo de la misión que se le ha encomendado como ministerio laical, debe abandonar, debe renunciar. No lo he conseguido, pero la gente se ha enterado. Porque claro, si está enferma la persona y se le da la absolución, se le puede dar la comunión. Pero claro, si para la hora que era ya, de noche cerrada, no, digamos, ya más lejos de la parroquia, pues entonces, si no me habían avisado, y aunque yo lo había preguntado, que lo pregunto siempre, y me dijeron que no podía comulgar, me lo creí. Murió en la madrugada y murió sin comulgar. Entonces, ¿qué responsabilidades asumimos como comunidad cuando sucede una cosa así entre nosotros y no estamos a la altura y al nivel de dar una explicación de acuerdo con lo que es la doctrina y la práctica de la Iglesia Católica? Pues que es más seguro cargar con la responsabilidad de estar viendo que se está muriendo y dejar que se muera sin recibir un sacramento que lo puede recibir. Prácticamente ya era imposible con la hora que era, tener que volver a la parroquia, tener que llevarle al Santísimo, llegar de madrugada, que ya se hubiera muerto probablemente, bueno, cuestión de minutos. Pero, ¿cómo nos dejamos llevar de unas tradiciones mal entendidas, mal interpretadas, completamente fariseas? Porque realmente estamos siendo, como comunidad, ministros del perdón de los pecados. Estamos ayudando a que los pecados se perdonen, porque Jesucristo, el mismo día de la resurrección, ya se lo recordaba en una de las sesiones anteriores, el mismo día de la resurrección, por la tarde, como si él tuviera prisa, se aparece donde estaban reunidos los discípulos, no los apóstoles. Algunos de los apóstoles sí estaban, uno por lo menos no estaba. Bueno, Judas ya se había ahorcado y Tomás no estaba. Y entonces se aparece el Señor y dice, la paz esté con vosotros, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados.
Es la comunidad la que tiene que ser ministro del perdón. Aunque para la absolución sacramental haga falta ser presbítero, sin embargo, toda la comunidad tiene que estar implicada en procurar el perdón de los pecados de los que viven o de los que han vivido en pecado. Aunque nos parezca o no, o estemos seguros o no, pero ofrecer el perdón de los pecados y hacer lo posible para que se puedan perdonar. Que se confiesen, bueno, o que reciban la Santa Unción. O que se bauticen, si están sin bautizar. Pero si llega a ser madrina de bautismo y de confirmación, y viene a decir, pero le va a dar la comunión si no se ha confesado, pero no ha visto usted que está recién bautizada, que además ha sido usted la madrina. O sea, no es que haya llegado usted tarde y no sabe si está bautizada o no. Si lo ha visto, si estaba usted como madrina. ¿Cómo se puede llegar a ser madrina? A creerse que puede ser madrina si no se da cuenta de que por el bautismo se perdonan los pecados. Necesitamos intercambiar información y formación entre unos y otros. Porque hay algunos que se han quedado nada más que con lo más simple, lo más elemental, y no se han dado cuenta de que la enseñanza de la Iglesia es algo que es bastante más rico. Cuando el Señor dice que les da el poder de perdonar los pecados, no les dice cómo tienen que perdonarlos. Ahí es la comunidad de la Iglesia la que ha ido encontrando medios de perdonar. Unas veces medios más públicos, según haya sido el pecado muy público, otras veces unos modos más privados. En la Iglesia antigua, el día de Jueves Santo, se celebraba la reconciliación pública con la Iglesia de los que habían sido penitentes públicos durante toda la Cuaresma por algunos pecados públicos más graves, como era la apostasía en tiempos de persecución, el haber renegado de ser cristiano para que no les persiguieran y salvarse, y luego cuando se acababa la persecución querían volver, como era el homicidio, como era también el adulterio, la idolatría, cuando alguno era muy cristiano pero tenía sus idolitos en su casa también por si acaso. Cuando había un pecado público así, pues esos hacían una penitencia pública durante la Cuaresma, comenzaban el miércoles de ceniza, hacían públicamente su penitencia y se reconciliaban con la Iglesia en la mañana del Jueves Santo para poder recibir la Sagrada Eucaristía en la celebración de la misa al atardecer. En algunas diócesis se celebra en la catedral, no necesariamente de los pecadores públicos, pero sí una celebración de la penitencia el Jueves Santo por la mañana. Otras veces se prepara en las parroquias, otras veces, para no acumularlo todo en la mañana del Jueves Santo, antes, durante el tiempo de Cuaresma, se ofrecen algunas celebraciones penitenciales convocadas y en todo momento debemos estar dispuestos los sacerdotes a oír en confesión al fiel que nos lo pida. Tampoco es tan difícil ni nos lleva tanto tiempo, pero como ofrecimiento tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué tienen que hacer los demás de la comunidad? ¿Quién está orientando, ayudando a alguien para que, si ha cometido algún pecado más o menos grave, pida perdón? O cuando sabemos que hay una persona que ha hecho tal cosa o tal otra, cuando la vemos nos damos la vuelta por si acaso contagia. Pues tenemos que aceptar que el Señor a todos nos dio el poder
de perdonar, de ser ministros del perdón. No necesariamente cada uno ministro de la absolución sacramental, que eso vino después, porque la confesión con absolución, creo que ya les había dicho en días anteriores, se introduce como modo del perdón de los pecados en el siglo VII y comienzos del siglo VIII en las iglesias de Irlanda, y de ahí va pasando al resto de la iglesia. Esto que han inventado los irlandeses, mire qué práctico es para el perdón de los pecados, hasta que en el año 1215, ya en pleno siglo XIII, el Concilio Ecuménico IV de Letrán amplía a toda la iglesia de rito latino la confesión con absolución para el perdón de los pecados mortales. Se pueden confesar también los pecados veniales, pero solo con los pecados veniales no se puede impedir que se reciba la Sagrada Comunión. Es una contradicción el recibir el sacramento de la redención de Jesucristo para el perdón de los pecados cuando uno rechaza ser perdonado. Si no es que lo rechaza, sino que no ha tenido la oportunidad. 1457. Pues no hace falta que se acuerden del número, pero por favor sí, acuérdense de la letra, de la enseñanza, de lo que significa. Y ahora ya que casi se nos echa el tiempo encima, ya vamos a concluir. Muchas gracias por su atención. Va aumentando bastante el número de las visualizaciones de estos vídeos y que el Señor les bendiga.